Estamos con el diputado Juanito Angulo del Movimiento al Socialismo. El diputado lo convocamos para que pudiera darnos su opinión respecto del proceso de ayer. Y lamentablemente, ahora sí. Diputado Angulo, buen día, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Rubén? Rubén, un saludo a la audiencia y gracias por el consejo. A ver, vamos a mejorar la comunicación. Supongo que nos está escuchando el diputado. Se cortó. Juanito Angulo. Entonces, sucedió eso, pero otros dirán, Marco, la sucesión fue perfecta, como dice Carlos Mesa. Y al abogado Valde yo le preguntaba si recuerda cómo Carlos Mesa llegó al gobierno en 2003. No recordaba mucho, pero llegó porque era vicepresidente. La Constitución de 1967 le permitía ser el sujeto de la sucesión constitucional inmediatamente después de la renuncia del presidente. Lo hizo ante el Congreso Nacional, renunció Gonzalo Sánchez de Lozada, se leyó su renuncia, se aceptó su renuncia, entonces fue convocado Carlos Mesa, juró Carlos Mesa, se puso la banda en pleno Congreso, le pusieron la banda presidencial como también los símbolos de Simón Bolívar. Con Yanine Áñez no ocurrió eso. No hubo sesión legislativa, no hubo recomposición de la directiva de senadores, no le correspondía la sucesión, porque la sucesión, según la Constitución Política del Estado de 2009, plantea solamente 4 estadios, del presidente al vicepresidente, del vicepresidente al presidente de la Cámara de Senadores y del presidente de la Cámara de Senadores al presidente de la Cámara de Diputados. No dice en ninguna parte de la ley a la vicepresidenta o al vicepresidente de la Cámara de Senadores o de Diputados. Pero ahí está el entuerto. En eso nunca los bolivianos se van a poner de acuerdo, ni los políticos de derecha y de izquierda. Ahora sí, diputado Angulo, ¿cómo está? Usted ha visto ayer la audiencia de inicio de juicio de ordinario contra Yanine Áñez. ¿Qué criterio tiene? Hay una presunción en el oficialismo de que hay afanes de dilación de parte de la defensa de Yanine Áñez. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días a la audiencia, buenos días, hermano. El día de ayer se ha tenido que ver instalado nuevamente lo que es la audiencia oral en contra de Yanine Áñez por haber asumido de manera ilegal y legítima para hacer gobierno de facto en 2019, de no haber cumplido con la normativa de la Asamblea Legislativa o de haber cumplido con el procedimiento constitucional establecido en nuestra Constitución, el artículo 169, para la sucesión constitucional, y la misma está respaldada por el Tribunal Constitucional. Ustedes pueden asumir por sucesión constitucional, solamente puede asumir el presidente de Cámara de Senadores o presidenta, o el presidente de Cámara de Diputados o presidenta también. En ningún momento establece la normativa, en ninguna parte de la Constitución refiere que la segunda vicepresidenta de la segunda fuerza política puede asumir. No establece, y eso es lo que ha respaldado y aclarado el Tribunal Constitucional. Al no haber cumplido con lo establecido con el marco legal y en el marco constitucional, y definitivamente se advierte ahí incumplimiento de deberes o haber emitido actos administrativos o actos legislativos en contra de la Constitución Política del Estado. Y asimismo también confiesa la señora Áñez al momento de declarar ante el Ministerio Público, y le pregunta, ¿no?, ¿cómo asumió? ¿Cómo asumió? ¿Asumió por decisión de la Asamblea Legislativa? Ella dice que no asumió por la decisión de la Asamblea Legislativa. Ella misma refiere que asumió por la decisión política. Los que se han reunido en la Universidad Católica Boliviana, Sí, qué pena, estábamos hablando con el diputado Juanito Angulo, nos contaba cómo Yanine Áñez asumió o se defendió diciendo que no asumió en función al mandato de la Asamblea Legislativa, la presidencia de la Cámara de Senadores, sino por sugerencia de una reunión extralegislativa en la Universidad
católica. Te decía, Marco, que en esto muchos bolivianos no se van a poner de acuerdo porque hay un criterio formado al respecto de cómo debería resolverse o terminar el conflicto de 2019. Yanine Áñez decía: asumí valientemente la presidencia del país para pacificar el país. ¿Qué costo tuvo la pacificación del país? Se supone que cuando uno tiene que pacificar el país, lo menos que tiene que ocurrir son muertes. A título de pacificación ocurrieron las muertes posteriores a la asunción y la proclamación de Yanine Áñez. Ya hemos contado en varias ediciones este acápite, este episodio de la historia del país. Ahora sí, diputado Angulo, nos decía que Yanine Áñez había aceptado de que la Asamblea Legislativa no le había dado el mandato de asumir la presidencia del Senado y ni la presidencia del país, y hubo un factor político que determinó esa su proclamación. Mira, es importante aclarar este aspecto, ¿no? El Ministerio Público tiene una gran responsabilidad de establecer de manera objetiva cuál es la responsabilidad o existe la participación o la no participación. Al momento de declarar, al momento de pedir la declaración informativa a la señora Áñez y el cuaderno procesal, yo lo invito a algunos los que no me creen, ¿no? Yo he visto está en el cuaderno procesal, en proceso de investigación, donde ahí claramente la Yanine Áñez confiesa de que no asumió por decisión legislativa, que la misma asumió por decisión política. Decía hace rato los que estaban reunidos en la Universidad Católica Boliviana, ¿quién estaban reunidos? El señor Carlos de Mesa, el señor Toto Quiroga, Samuel Medina, la Iglesia Católica, la Embajada de Brasil, la Unión Europea, o sea, actores externos y actores internos que no tenían la atribución de decidir. Es decir, han decidido a las espaldas y a las ocultas del pueblo boliviano para que Yanine Áñez asuma. Y al haber asumido esta decisión política, contraviene a la Constitución Política del Estado, principalmente el artículo 169, donde establece textual quién o quiénes pueden asumir por sucesión constitucional, y asimismo contraviene al reglamento de la Asamblea Legislativa, que también es textual. Y la misma también ha sido aclarada por el Tribunal Constitucional. El año pasado aclaró, ¿no? ¿Quiénes pueden asumir? Las únicas personas que pueden asumir por sucesión constitucional, tal cual establece la Constitución, es el presidenta o el presidente de Cámara Alta, Cámara de Senadores. O en su caso, lo asume el presidente o presidenta de Cámara de Diputados. En ningún acápite de la normativa vigente o la Constitución refiere que pueda asumir la segunda vicepresidenta de la fuerza política minoritaria, ¿no? Entonces, está totalmente aclarada, y en ese contexto las autoridades del órgano judicial, el tribunal que está asumiendo en este momento para que el juicio, el golpe de Estado 2, continúe, tienen esta gran responsabilidad de responder al pueblo, no solamente al pueblo boliviano. Nos ha recomendado el informe del CI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que actualmente establece aquella persona que ha vulnerado la Constitución, o aquella persona que ha violado los graves violaciones de los derechos humanos, o aquella persona que ha robado, o es decir, los actos de corrupción, tiene que someterse a un proceso de investigación, tiene que juzgarse y finalmente tener una sanción, que se implica una sentencia condenatoria. En ese contexto está pendiente, en expectativa, el pueblo boliviano y fundamentalmente las víctimas que han sido masacradas en el Alto, en Cochabamba y en otras partes. El día de ayer, con mucha preocupación, hemos visto que nuevamente se suspende para el 4 del siguiente mes, 4 de abril. O sea, la señora Áñez está acostumbrado primero a victimizarse, utilizar como pretexto su salud. La salud es un derecho de todos y estamos, pero no. Y casualmente cuando se instala la audiencia, o casualmente cuando llega el redactor de las Naciones Unidas que llegó, o casualmente cuando llegan otras instancias al país, bueno, siempre hace ese tipo de, no sé si son show mediáticos o políticos, pero lo que sí está en claro, está obstaculizando, está interfiriendo lo que es este proceso de juzgamiento.
basta de chicanerías, basta de incidentes, de excepciones que está dificultando lo que es el juicio propiamente dicho. Ahora, existen suficientes elementos, suficientes pruebas que le atribuyen, haciendo, que se yo, enfermándose o en algún momento que se ha declarado en huelga de hambre, etcétera, no puedes absolver con eso, no puedes absolver o no puedes desvirtuar o no puedes escapar de la responsabilidad penal. Tiene que sí o sí responder a la justicia, señora Áñez, y en ese contexto el tribunal que está a cargo para el juzgamiento, esperamos que el lunes empiece y se termine por tiempo y materia y tener cuál va a ser la decisión que va a asumir. Nosotros somos muy respetuosos, tomando en cuenta que tiene que determinar conforme a los antecedentes en contra de la señora Áñez. diputado, obviamente en la justicia no hay tiempo y materia, tiene que pasar todo un procedimiento, un determinado fallo o una determinada sentencia judicial. Habrá pasos procedimentales que cumplir. Es cierto, no se va a poner, no va a decidir el juez por tiempo y materia una resolución. Eso también creo que hay que aclarar a la audiencia. Ahora, diputado, ¿qué criterio se ha formado el movimiento al socialismo en relación a sus actuaciones en 2019? Obviamente usted me dirá, yo no estaba, yo no era diputado, pero por lo menos hay un criterio político en el MAS en sentido de explicar a la audiencia, a los bolivianos, sobre sus actuaciones de 2019. Se informó de que el movimiento al socialismo no quiso participar de la sesión de la lectura de la renuncia de Evo Morales y de Álvaro García Linera, dejó en manos de la oposición hacer lo que hizo, no hizo quórum, y obviamente Yanine Áñez se proclamó presidenta de senadores sin quórum, sin presencia del movimiento al socialismo, que tenía 2/3 entonces, menos cuando asumió y se proclamó presidenta del Estado. ¿Dónde estaba el MAS? Mire, acá no hay criterio político, es criterio jurídico, son criterios técnicos. ¿Cuál es el primer criterio jurídico que tiene que conocer la población? La Constitución Política del Estado, en su artículo 161, si no me equivoco, el parágrafo 1, refiere textualmente, mi querido Oscar, dice, cuando presentes una denuncia, ya sea el presidente del Estado o el vicepresidente, previamente tiene que considerar bien aceptando o rechazando. Es el primer elemento para sucesión constitucional. Aspecto jurídico-técnico que no se ha cumplido por parte de la Asamblea Legislativa. Una vez que se acepte, recién se va al segundo paso, que es la sucesión constitucional. Y en el segundo elemento, la sucesión constitucional tal cual establece, tiene que haber recaído esa sucesión constitucional al presidente en su momento, al presidente de la Cámara de Diputados, al presidente de Cámara de Senadores y también al presidente de Cámara de Diputados. Y no se cumplió, ¿no? En un momento se convocó, o sea, no hay antecedentes, hemos revisado antecedentes de las actas que se haya convocado para la sesión, ¿no? En este aspecto ha habido incumplimiento por parte de la señora senadora, en este momento obviamente, para establecer lo que ha sido la instalación de un gobierno de facto, para llegar a un gobierno de sucesión constitucional que en ningún momento recaía, pero sin embargo de manera irresponsable ha caído con lo que ha sido un gobierno de facto. Diputado, le saluda Marco Ibáñez. Ya en una pregunta final, este juicio ordinario es un termómetro para lo que vendrá más adelante, el juicio de responsabilidades. ¿Qué avances hay en la Asamblea Legislativa sobre este eventual proceso a Yanine Áñez? Perdón, mi querido hermano, tal vez no lo he escuchado. ¿Cuál era la pregunta? Le consultaba que este juicio ordinario es un termómetro para lo que viene más adelante, que es el juicio de responsabilidades a la expresidenta. ¿Cómo avanza esto en la Asamblea Legislativa? Bueno, hay diferentes acusaciones que ha remitido la Fiscalía, ¿no? Son varias acusaciones que ha remitido la Fiscalía para que la Asamblea Legislativa pueda determinar. Está en la comisión, vamos a determinar cuál va a ser el procedimiento que corresponda, pero la señora Áñez va a ser juzgado en vía ordinaria y también en vía de juicio de responsabilidades que establece la Constitución. Nosotros estamos esperando el informe que tiene que evacuar la Comisión de Constitución
y otras comisiones. Mi querido hermano, me puedo despedir, acá también estoy con los poderes que estoy reclamando. O será otro día para que podamos... Gracias, diputado. Gracias, diputado. Le agradecemos su Muy bien. tiempo. Un Hasta abrazo. luego. Muy Era el buenos días. diputado Juanito Listo. Angulo, Hasta quien luego. considera que Yanine Áñez tiene que nomás someterse a juicio ordinario en el caso golpe de Estado 2.